Cuando hablamos de pobreza, generalmente pensamos en una persona o familia que tiene bajos ingresos y por tanto de su imposibilidad para satisfacer ciertas necesidades asociadas al consumo. Por tanto, la mayoría de datos que tenemos se ocupan de la pobreza por ingresos. La medición de pobreza por ingreso es una tradición en muchos países y en realidad tiene una riqueza de información muy importante. No debemos dejar de mirar el ingreso de la gente y especialmente el ingreso de la gente pobre. Pero no capta todas las dimensiones de la pobreza. Entonces, si hablamos con gente pobre o las comunidades, normalmente cuando ellos articulan su situación, mencionan otros tipos de carencia que son muy importantes, que afectan sus vidas, pero no tratan de dinero, digamos. Por ejemplo, podría ser falta de acceso a educación o a salud, puede ser falta de infraestructura, puede ser una situación de desnutrición. Para mí, desde la política social, siempre tener una medida como la pobreza por ingresos tenía sus limitaciones, justamente porque el momento de estructurar la política social, la pobreza por ingresos no necesariamente es un indicador que te permite focalizar de forma eficiente o atacar de forma eficiente las causas estructurales de la pobreza. Entonces, si queremos captar la realidad de la gente pobre en un país para poder informar nuestra política pública, necesitamos tener otra medición para complementar la medición de ingresos. Entonces, desde el año 2013 se ha ido construyendo en el Ecuador el índice de pobreza multidimensional que define a una persona como pobre cuando se encuentra privada del ejercicio pleno de los derechos del buen vivir, establecidos en la Constitución. Pero en Ecuador lo bueno y lo distintivo es que hay parte de la política pública en este ministerio, coordinador del desarrollo social. También ahora hay el compromiso de desempleados, pero también hay el parte técnico en INEC, el Instituto Nacional de Estadística en Ecuador, que a través de los países es una institución muy fuerte y muy capaz. Entonces tenemos en Ecuador el parte técnico muy buen hecho, con los datos muy buen hechos, un indicador riguroso, sólido, confiable, y a la misma vez tenemos la motivación tanto en los ministerios como vimos esta mañana en el lanzamiento con el presidente de la República. Y yo creo que esta combinación de una medición técnicamente válido y con el compromiso, con la voluntad de los diferentes ministerios, es una combinación eléctrica que puede en realidad dar cambios fuertes y rápidos en Ecuador. Esto por lo menos es nuestra esperanza. Para estimar la pobreza multidimensional se consideran 4 dimensiones: educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano. Dentro de cada una se establecieron 12 indicadores de tipo coyuntural y estructural y a cada dimensión se le asignó un mismo peso de 25%. Sin duda alguna hay muchos indicadores que a nosotros nos hubiera gustado incorporar. Como les comentaba ahí, también tenemos las limitaciones de los datos que recoge el NEMDU, pero por ejemplo a nosotros nos interesaba medir cuál es el acceso de las personas a los servicios de salud, ¿no es cierto? Y cómo hemos mejorado eso. Yo personalmente creo que hemos mejorado muchísimo por toda la inversión que ha habido en los servicios de salud, por todo lo que hemos mejorado en la implementación de la red pública de atención en salud. Estamos trabajando con el INEC para que podamos incorporar también preguntas que nos permitan recolectar este tipo de información. Se considera que alguien se encuentra en situación de pobreza multidimensional si tiene al menos 4 carencias de las 12 establecidas, mientras que para considerar a una persona en situación de pobreza extrema multidimensional se requieren establecer al menos 6 carencias. Según esto, en el Ecuador, en el 2009, el 51,5% de la población se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional, y para el año 2015, la pobreza disminuyó al 35%.
Son 16,5 puntos porcentuales de reducción que equivalen a 1.900.000 personas que dejaron de ser pobres multidimensionales en los últimos 6 años. Han hecho una medición que identifica 35% de la población como pobres multidimensionalmente. Entonces es una etapa nueva porque es más grande que la tasa de recuento de pobreza monetaria, que es 23% más o menos. Y tal vez también puede hacer visible carencias de personas que hasta hoy no estaban identificadas como pobres. Pero también da permiso a estos grupos y otros en la sociedad tomar sus derechos y ayudar al gobierno en luchar contra la pobreza en estas dimensiones. De igual forma, en el 2009, un 28,6% de personas se encontraban en situación de pobreza extrema multidimensional y para el 2015 la cifra se reduce a 14,8%. Entonces es una manera de monitorear qué está pasando a esta definición de la pobreza. Si está subiendo, si está disminuyendo, qué indicadores no están cambiando para que los ministerios puedan hacer algunos cambios puntuales para tratar de cambiar algunos indicadores que no están moviéndose. ¿Pero qué tan pobres son estas personas? En el Ecuador, al año 2009, los pobres multidimensionales tenían un promedio de 6,3 carencias y para el 2015 se reduce a 5,9 carencias. Las cifras que lanzaron hoy incluyen descomposiciones por áreas geográficas, zonas urbanas y rurales, y también por grupos étnicos, por hogares de diferentes tamaños, para hogares con jefe de hogar mujer y hombre. Y estas cifras en realidad revelan brechas entre diferentes grupos sociales. Entonces esto va a ayudar a la política pública a focalizar en los grupos más pobres y entender también el por qué son pobres, la composición de su pobreza. El índice de pobreza multidimensional de Ecuador presenta series desde el año 2009, debido a que a partir de este año se pueden medir los 12 indicadores que lo conforman. Es que un índice multidimensional de pobreza sí te permite ver las causas estructurales de la pobreza y te permite focalizar programas de acciones de forma eficiente, puntualizando justamente acciones en los puntos donde nosotros veamos que hay mayores brechas de acceso a los derechos. Entonces, sin duda alguna, este índice será una gran herramienta para la definición de política pública social. Sin duda alguna, nos permitirá ajustar nuestros esfuerzos desde la política social, mirando cuáles son los indicadores y las dimensiones que tal vez han tenido menos impacto en estos años, donde habrá que triplicar esfuerzos justamente para romper las barreras de acceso a estos derechos. Y creo que en gran medida ya el índice que vemos hoy día nos permite tomar en cuenta dónde son algunos de los ámbitos donde deberíamos fortalecer nuestra acción desde el sector social. Este índice se publicará anualmente con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en EMDU de diciembre.